La historia de la violencia guerrillera y paramilitar en los llanos orientales inició a mediados de los 80, cuando esmeralderos y narcotraficantes enviaron desde el Magdalena Medio un grupo de hombres armados con la idea de cuidar sus nuevas fincas ubicadas en los límites entre Meta y Vichada. Poco a poco, estos grupos armados se convirtieron en autodefensas que protegían su territorio y atacaban a las personas que, según ellos, eran colaboradores de la guerrilla. En ese momento surgieron los autodenominados macetos, quienes cometieron masacres y abusos cerca de Puerto López y Puerto Gaitán. Pero aún con su llegada, la inmensidad de la sabana evitó que se disparara la violencia entre los grupos paramilitares y unos cuantos hombres de las FARC que ya se encontraban en la zona. Entonces, para finales de los 80, teníamos por un lado a los macetos, traídos por esmeralderos y narcotraficantes, y por el otro, a las FARC. Aunque para ese momento no existían grandes grupos que se enfrentaran entre sí, las cosas cambiaron radicalmente a principios de los 90. El ejército y la policía comenzaron a perseguir y atacar laboratorios de producción de cocaína y a fumigar cultivos de narcotraficantes al norte del Guaviare. Por eso, los cultivos y laboratorios de coca se fueron moviendo lentamente hacia Guainía. Y, a mayor número de cultivos, mayor presencia de las FARC. Por eso crearon el Frente 16, para controlar toda la producción, el comercio y las rutas, para mover cocaína hacia Venezuela. Así, lentamente se expandieron hacia el norte del Vichada. En 1997, la bonanza cocalera continuaba creciendo, tanto que campesinos colonos que habían vivido allí de la ganadería y la agricultura terminaron dedicándose casi por completo al cultivo de coca. Estas hojas eran vendidas a narcotraficantes que se habían aliado con las FARC, y como era de esperarse, el dinero empezó a abundar en la zona. En ese año comenzó una nueva etapa de violencia en los llanos orientales con la llegada de los nuevos grupos paramilitares. Desde el Golfo de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, a cientos de kilómetros de los llanos orientales, Carlos y Vicente Castaño enviaron hasta San José del Guaviare más de 100 hombres. Y adivinen cómo llegaron. En avión. Los paramilitares buscaban adquirir el control de las zonas del narcotráfico que para ese momento pertenecían a la guerrilla. Los recién llegados se unieron a los carranceros, quienes eran el resultado de la reagrupación de los macetos, el presunto ejército privado del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Como si fuera poco, otro grupo paramilitar del Casanare, que había sido financiado por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, también terminó aliado con los Castaño. En la zona eran conocidos como los buitragueños. Entonces, los paramilitares emprendieron un viaje similar al que ya habían hecho las FARC a principios de los 90, rumbo al Vichada. A medida que iban avanzando, las masacres iban aumentando. Por lo general, las personas asesinadas eran señaladas de ayudarle a la guerrilla, pero en su mayoría eran solo campesinos que trabajaban con la coca. Cuando llegaron a la zona, cometieron la masacre de Mapiripán, en julio de 1997. Siguieron moviéndose hacia el oriente y 10 meses después asesinaron a 27 personas en Cañojabón. En Cumaribo, en julio de 1998, mataron a más de 11 personas en la masacre del Planchón. Pero antes de llegar a una de las principales bases cocaleras de las FARC en el norte del Vichada, los paras se pasaron al Meta, en donde asesinaron a otras 17 personas en la masacre de La Picota, en Puerto Gaitán, en noviembre de ese mismo año. ¿Por qué hicieron este recorrido? Sencillo, tenían que cortar todos los suministros y comunicaciones de las FARC, bloqueando la única vía de acceso desde el centro del país hasta las zonas de cultivo y tráfico de coca. Para 1999, los paras habían llegado a su principal objetivo, pero para garantizar la victoria sobre las FARC les faltaba controlar el centro de acopio de coca más grande de la zona, San Teodoro. Allí asesinaron a 6 personas, 2 de ellos guerrilleros. A partir de ese momento se desató una guerra sin precedentes entre los guerrilleros del Frente 16 y los hombres de Castaño. Carranceros, buitragueños y el bloque Centauros de las AUC continuaron la guerra contra el Frente 16 de las FARC por controlar el narcotráfico de la zona. Pero en el 2001, la presión del ejército y la policía terminó por debilitar a la guerrilla con la Operación Gato Negro. La operación descubrió la relación que tenía el jefe del Frente 16,
alias el Negro Acacio, con el narcotraficante brasileño Fernandinho Vera Mar. Este golpe hizo retroceder a la guerrilla hacia los cultivos de coca en el sur, por lo que terminó cediendo control y perdiendo la guerra con los 3 grupos paramilitares en el norte del Bichada. Cuando el Frente 16 se replegó, los 3 grupos paramilitares empezaron a dominar las zonas del narcotráfico de la guerrilla. En ese momento, los aliados paramilitares comenzaron otra guerra entre ellos por el control del complejo cocalero. El bloque Centauros se unió a los carranceros para enfrentarse a los buitragueños. Esta disputa desencadenó una guerra que duró 3 años y que dejó más de 1000 personas muertas y desaparecidas en Casanare, Meta y Bichada. Para el 2004, cuando los centauros y carranceros estaban cerca de ganar la guerra, llegó a la zona otro grupo paramilitar, el Bloque Central Bolívar, liderado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Macaco fue un narcotraficante de Risaralda, vinculado al cartel del norte del Valle del Cauca y principal jefe del Bloque Central Bolívar, una disidencia de los paras de los Castaño que se formó luego de que Carlos Castaño insistiera en parar el comercio de cocaína. Este bloque siguió expandiéndose por todo el país, apoyado por Vicente Castaño. Macaco llegó para apoyar a los centauros en la guerra con los buitragueños y rápidamente se dio cuenta que podía cobrar un botín de guerra más allá de los negocios del narcotráfico. Macaco se fijó en la tierra y se quedó con decenas de miles de hectáreas en la zona. Para el 2004, los centauros, los carranceros y el Bloque Central Bolívar, después de haber sacado a los buitragueños, se dividieron en el control de la zona. Los buitragueños nunca se desmovilizaron, sino que poco a poco se fueron dispersando por la sabana, rumbo a Venezuela. Así fueron perdiendo fuerza hasta desintegrarse en su totalidad. Para el 2005 y el 2006, durante el proceso de justicia y paz, se desmovilizaron los otros 3 grupos que seguían delinquiendo en la región. Pero lo que se pensaba como la solución definitiva al conflicto desencadenó la creación de bandas criminales alrededor de Meta, Bichada y Guaviare que nuevamente se enfrentaron entre sí por el control de territorios y el manejo del narcotráfico. Entre 2006 y 2009, estas bandas, denominadas BACRIM, hicieron que la violencia en el Bichada se disparara de nuevo, dejando alrededor de 11.000 víctimas en solo 4 años. Ya en el 2009, las fumigaciones aéreas fueron tantas que el cultivo de coca, que había sido la fuente de financiación de grupos ilegales durante muchos años, empezó a disminuir, al igual que la violencia. Hoy, aunque las BACRIM siguen en la zona, poco a poco han ido cambiando sus principales fuentes de financiación, pasando del control del narcotráfico a la seguridad y el cuidado de territorios de privados.